de la Fundación Chile Mujeres. Chile Mujeres es una organización sin fines de lucro que nace el año 2015 y tiene por objeto aumentar la participación laboral femenina y lograr la autonomía económica de la mujer, promoviendo una sociedad que otorgue las condiciones que permitan integrar la esfera laboral con el ámbito familiar y personal, transformando la realidad de las mujeres y sus familias. Para ello, la Fundación promueve políticas públicas y empresariales de corresponsabilidad parental, adaptabilidad laboral, lugares de trabajo libres de acoso, no discriminación salarial, selección sin secos y trabajo sistemático de indicadores de género. Han participado activamente del debate legislativo y público a través de diversas propuestas para fortalecer la participación laboral de las mujeres de nuestro país. Y en esta oportunidad nos hablarán sobre el quinto reporte de indicadores de género en las empresas de Chile 2023. Expone la señora María José Díaz, gerente general de la Fundación Chile Mujeres. Señora María José, Hola, estamos viendo. Bienvenida. está- muchas gracias. ¿Me escuchan bien? La escuchamos bien. Perfecto. Súper. Muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Les voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación. Ahí está. ¿Me confirman que la están viendo? Estamos visualizando la pantalla. Perfecto. Súper. Primero, bueno, agradecerles la invitación y la oportunidad de poder conversar hoy con ustedes y contarles de este estudio en el fondo que nosotros hemos realizado en la Fundación. Quería para partir, tenía como primera positiva contarles un poco del objetivo de la Fundación, que ya lo dijeron bastante súper bien cuando se inició esta presentación, entonces contarles que en el fondo somos una fundación efectivamente que existimos desde 2015, trabajamos en el desarrollo laboral de las mujeres y en esto nos hemos involucrado en muchas políticas públicas, tenemos distintas herramientas y recursos con los que trabajamos con las empresas para avanzar en temas de equidad de género también para aportar en todas esas discusiones generamos mucho contenido. Y así como el estudio que les voy a mostrar hoy día, tenemos muchos más. Tenemos también guías para empresas en las temáticas que afectan los temas de género, así que ahí los invito también a revisar en nuestra página web todo este material. Pero hoy en específico les vengo a hablar del quinto reporte de indicadores de género de las empresas en Chile. Este es un reporte que efectivamente, bueno, va en su quinta versión, llevamos 5 años haciéndolo, que hacemos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la OIT. Y lo que hacemos es tomar a las empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero por las normas de carácter general. En un principio era a través de la norma 386 y ahora ya desde este informe se sumaron las empresas que están reportando por la norma 461. Tomamos los distintos temas que tienen que ver con la participación de las mujeres en la organización y las brechas. Nosotros analizamos todos estos datos, los sistematizamos y creamos este reporte que se publica en el fondo todos los años. Este que les voy a hablar hoy día, que es el quinto, fue publicado en marzo de este año en el marco, en el fondo del Día de la Mujer. Para esta versión se consideraron 466 empresas. Eso que lo convierte a este reporte en el reporte más grande en términos de participación de mujeres por el número de empresas. Estas son puras empresas que reportan a la CMF, es decir, que son empresas emisoras de valor. Eh, y yo les voy a mostrar los resultados generales, pero después también los invito a revisar el reporte, porque en la parte de los anexos están individualizadas cada una de estas 466 empresas para ver los resultados específicos de las empresas o la organización donde ustedes participan y pueden compararse con un poco los promedios, que son los que les voy a mostrar hoy día. Entonces, ¿qué nos mostró este quinto reporte? Nos mostró que a nivel total de las trabajadoras, de los trabajadores y trabajadoras, el 38,8% eran mujeres. Cuando ya avanzábamos a las gerencias de primera línea, este porcentaje disminuía ya a un 23%, y cuando nos íbamos a los directorios terminábamos en un 15,9%. Entonces, lo que observamos, y esto lo hemos visto en las elaboraciones de todos los reportes y la historia que hemos hecho, que a medida que aumenta el nivel de responsabilidad entre las organizaciones, disminuye la presencia de mujeres.
Y sumarle que como ya también tenemos una historia, en el fondo son 5 años de ir evaluando estos indicadores, también hemos visto que hay cambios, pero en general son bastante lentos, son pocos, o sea, no hay cambios sustanciales en estos porcentajes. O sea, si ven el primer reporte, por ejemplo, se pueden dar cuenta eh, que no es tanta diferencia y bueno, se mantiene esta tendencia de que efectivamente cuando ya hablamos de los gobiernos corporativos, la participación de mujeres es mucho menor. Y haciendo un poco como un doble clic en estos indicadores, nosotros definimos un concepto dentro del estudio que se llama las empresas cero, que son organizaciones que en alguno de estos niveles tienen cero presencia de mujeres. Y cuando hacemos este análisis, tenemos que a nivel de trabajadoras, tenemos 8 organizaciones que no tienen ninguna mujer dentro, en el fondo, de toda la dotación de personas. Estas organizaciones tenían en promedio 30 personas, e incluso llegábamos máximo a 45 personas, o sea, es decir, eran organizaciones más pequeñas, pero tampoco tan pequeñas, y en el fondo teníamos, por ejemplo, una organización de 45 personas donde todas eran hombres. En gerencias de primera línea ya aumenta bastante más, donde son estas 154 organizaciones que no tienen ninguna mujer en esta gerencia, que corresponde al 33% de todas las organizaciones que analizamos. Y cuando ya nos vamos a las directoras, y ahí tenemos ya un poco más de un 40% de organizaciones que no tienen ninguna mujer dentro de sus directorios. Y estas organizaciones tienen en promedio 6,2 asientos directivos, llegando a un máximo de 15 puestos directivos, que quiere decir que en estos puestos solo hay hombres en estas 195 empresas. Y cuando nos vamos también a entender cómo se componen las otras empresas de los directorios, también es interesante ver, porque no solo tenemos estas 195 que no tienen ninguna, sino que después siguen las que tienen solo una mujer dentro del directorio. Y esas son 123, es decir, alrededor de un 26,4%. Y después entre 2 y 3 son este 27% de las 129, y ya con más de 4 en fondo ya son la menor cantidad de empresas, que sería este 3,9. Por lo tanto, no solo estamos hablando en los directorios que tenemos muchas organizaciones sin mujeres directoras, sino que también, al final, la gran mayoría está en 0 o en 1. O sea, la participación se mantiene bastante baja y esto es bastante transversal a varias de las organizaciones que fueron analizadas en este reporte. Como para aclarar también que no sé si yo, esta es información que las empresas entregan a la CMF. O sea, ellos reportan esta información y nosotros la analizamos y la sistematizamos en estos indicadores. Bueno, nosotros trabajamos con esta información entregada por las mismas empresas. Y eso es lo interesante también de los resultados. Dentro del reporte también hacemos una división por industrias. Para hacer esta división, nosotros nos guiamos por la actividad económica principal reportada al Servicio de Impuesto Interno. Entonces, obviamente ahí quedan todas estas categorías que se muestran acá. Y vemos aquí que yo sé que puede verse un poco chico, pero les puedo destacar que los rubros que tienen una mayor proporción de mujeres en total son otras actividades de servicio, enseñanza y información y comunicaciones. Todas ellas tienen porcentaje o superiores al 50% o alrededor del 50% de mujeres en promedio en participación total. Pero cuando ya nos vamos a los directorios para ver el otro, en el fondo, el otro extremo en términos de porcentaje. Aquí tenemos que el rubro de información y comunicaciones son los que tienen la mayor cantidad de directoras, y de ahí le sigue enseñanza. Pero en la parte, en el fondo, viendo quiénes son los que tienen menos participación, tenemos que hay solo 5 rubros que superan como este 20% de participación en los directorios. Por lo tanto, vemos que estamos bastante bajo y sí hay bastantes diferencias entre los rubros. Y a nosotros nos parece siempre muy importante hacer estas diferencias, porque es muy distinto hablar de rubros que han sido tradicionalmente o históricamente con mucha presencia de mujeres, como puede ser enseñanza, o hablar de otros que en el fondo tienen una historia con mayor presencia masculina, y por lo tanto los desafíos son distintos. Y entendemos que a la hora que una organización quiere evaluarse, quiere entender a dónde quiere llegar, tiene que compararse con las empresas de su industria y entender que los desafíos van por esa línea. Yo aquí hice un zoom en la categoría donde se encontraban la mayor cantidad de la lista de estas empresas que fueron analizadas, de empresas portuarias. Estaban todas estas agrupadas principalmente en transporte y almacenamiento. No quiere decir que pueda haber alguna que haya declarado otro rubro principal, de nuevo porque nos guiamos por la información del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí agrandé un poco la información para tener la idea. En este rubro de transporte y almacenamiento, vemos que un poco superior en el porcentaje de directoras versus el promedio general, inferior
en el caso de gerentas de primera línea, que aquí el porcentaje, o sea, la diferencia es un poco más chica, pero es bastante más bajo y me imagino que este no es un resultado que a ustedes les sorprenda en términos de las trabajadoras totales con respecto al promedio general. O sea, tenemos casi 10 puntos, o sea, más de 10 puntos porcentuales de diferencia entre las trabajadoras del rubro de transporte y almacenamiento y las trabajadoras a nivel general de todas las industrias. Y finalmente, otro indicador que nosotros analizamos dentro de este informe es la brecha salarial. Y aquí es muy importante entender lo que les decía antes, que estas son brechas salariales que las mismas empresas nos reportan que existen, o sea, que ellos están en conocimiento que existen estas brechas salariales. Y nosotros aquí lo agrupamos en dos niveles. Primero, el nivel administrativo y medio, que aquí se agrupan alrededor de 300 empresas entre, perdón, perdón, en el fondo la brecha salarial baja un poco el número de empresas analizadas, son 292 de las 466, porque muchas empresas aquí no entregan o no entregan información o la entregan de una manera que no sigue con las instrucciones. Por lo tanto, nosotros analizamos solo los números que fueron en el fondo válidamente, que se pueden validar y que por el fondo podemos tomar para calcular estos porcentajes. Bueno, y así llegamos que para el nivel administrativo y medio tenemos una brecha salarial del 9,9% en desmedro de las mujeres, y lo mismo sucede con el nivel ejecutivo, donde la brecha salarial llega al 10,8% entre todas estas organizaciones. Les voy a mostrar ahora también algunos temas de cuáles son los desafíos a la luz de estos resultados. Esto escapa del alcance de este estudio, pero sí va en la línea del trabajo que nosotros hacemos dentro de Chile Mujeres, porque el estudio muestra los indicadores que les acabo de contar y, como les decía, tiene todas las empresas agrupadas por rubro en el anexo con sus indicadores individuales. Pero también dejarles algunas ideas y desafíos con el fondo para ir avanzando en mejorar estos indicadores en las distintas industrias de donde ustedes vengan. Primero, entender, y esto nos pasa mucho cuando trabajamos estos temas con empresas, que este no es un problema de mujeres. Y aquí yo quería mostrarles un ejercicio interesante que hice, que yo a través de una plataforma de inteligencia artificial que te permite generar imágenes automáticas a través de un concepto, yo le puse equidad de género en el mundo laboral. Y si se pueden dar cuenta, esta es la imagen que me entregó la inteligencia artificial que muestra puras mujeres. O sea, ya las inteligencias artificiales tienen estos sesgos que queda también para nosotros que somos quien damos la información para funcionar. Entonces también creo que es un llamado a entender que la lucha por la equidad de género es un esfuerzo colectivo, que tiene que involucrar a hombres y mujeres por igual. Hay que buscar crear estos entornos donde todas las personas puedan prosperar y contribuir de una manera significativa. Entonces aquí la colaboración es muy esencial para lograr un cambio que sea significativo y que termine durando en el tiempo. Como segundo punto, estos cambios requieren el compromiso de toda la organización, de todos y todas, pero también especialmente de quienes ocupan posiciones de mayor responsabilidad. Son los líderes quienes pueden establecer el tono, también la dirección para el resto del equipo. Y aquí esto es más allá que solo quedarse en tener política o tener buenas iniciativas, sino que mostrar un compromiso genuino con la equidad de género, en inspirar a otros a través de los ejemplos y demostrar que es un valor fundamental para una organización. En el fondo, cuando estamos en este mundo empresarial que siempre está en constante evolución, es muy importante poder priorizar la diversidad y la inclusión y que los líderes y todas las personas de la organización puedan transformar a veces estructuras que pueden ser más tradicionales y fomentar estos entornos laborales que fomenten la inclusión. Y ya siendo como dándoles cosas más concretas y no quedarme solo en el mundo de los desafíos y de los números, nosotros acá desde Chile Mujeres hablamos siempre de 5 factores que nos parecen esenciales para que las mujeres puedan ingresar, no solo ingresar a una organización, sino que además no desertar y desarrollarse en igualdad de condiciones. No es que sean todas las cosas que se necesitan, pero nos parece que es algo importante por donde tenemos que partir y por lo menos tienen que darse estas bases para poder construir sobre esto. Y aquí primero es tener procesos de selección y de selección y de promoción justos y que no tengan sesgo. Muchas veces vale la pena evaluar porque creemos que pueden no tener sesgo, pero hay cosas que se pueden ir modificando y aquí hay muchas buenas prácticas en la literatura. Bueno, nosotros tenemos mucho en nuestro también el material que generamos de cómo hacer esto. Lo mismo con la no discriminación salarial por género ni maternidad. También generar políticas de adaptabilidad laboral para hombres y mujeres, que aquí tiene que ver con la flexibilidad. De hecho, contarles que nosotros la semana pasada lanzamos una encuesta con CADEM
que le hicimos a hombres y mujeres, que no está, y le preguntamos a quienes no estaban trabajando qué factores les parecían más importantes a la hora de poder conseguir un empleo y poder mantenerse de manera adecuada en ese empleo. Y salió, por sobre todo, tanto en hombres como mujeres, la flexibilidad horaria. El teletrabajo quedó en cuarto lugar, pero en el fondo, cuán importante es buscar estas medidas de adaptabilidad que vayan no solo para las mujeres, sino que también para los hombres. Lo mismo en la línea de la corresponsabilidad parental, también hay un rol que pueden jugar las organizaciones en fomentar esta corresponsabilidad, y aquí, por ejemplo, es no que todas las medidas para hijos e hijas sean por las madres, o que podamos tener, por ejemplo, postnatales masculinos que vayan más allá de la ley, y muchas otras cosas que pueden venir a incentivar esta corresponsabilidad. Y lo último es la prevención y sanción del acoso laboral y sexual y de la violencia en los lugares de trabajo. Y aquí la responsabilidad de las organizaciones no radica solo en reaccionar de manera correcta a casos puntuales, sino que también en generar ambientes, estructuras que fomenten la prevención y que sean seguras para, tanto para hombres como para mujeres. Y diría que este es el gran tema de este año. Bueno, ya lo decía Patricia en su presentación, empieza en vigencia el convenio 190 de la OIT y la ley CARIM, cuando se vienen muchos desafíos y muchos nuevos requerimientos en esta área, y creo que este va a ser de los grandes temas que vamos a tener este año. Y ya para ir terminando, quería aprovechar de contarles brevemente de qué herramientas tenemos nosotros en Chile Mujeres a disposición de las empresas, y con lo que estamos haciendo para avanzar en el fondo en todos estos desafíos que les estaba mostrando en la presentación. Primero tenemos Redactiva. Esto lo hacemos en conjunto con la Tercera Pulso y en colaboración con PwC Chile, que es una comunidad de empresas que están comprometidas con la igualdad de género, la diversidad y la inclusión, y buscar una mejora continua. Y aquí tiene bastante más cosas esta comunidad, pero hacen un trabajo muy fuerte internamente de compartir buenas prácticas y también de visibilizar lo que están haciendo a través en el fondo, publicaciones en La Tercera, también diálogos y conversatorios en La Tercera TV. Y aquí yo les puse las empresas que hoy son parte del año 2024 de esta comunidad. Hay varias que ya van por su tercer año siendo parte de esta comunidad. Como pueden ver, tenemos un puerto y empresa pública, Puerto San Antonio, que es su segundo año que pertenece a esta comunidad. Segundo, tenemos el instrumento Chile Mujeres, que es una herramienta muy práctica para evaluar y mejorar los indicadores, políticas, cultura en temas de género de la empresa. Y aquí nosotros nos metemos en temas de participación, de brecha salarial, corresponsabilidad, diversidad, adaptabilidad, prevención, disuasión del acoso y selección y promoción. O sea, hacemos una evaluación completa de cómo está la empresa y entregamos un informe siguiendo la legislación, y se termina transformando en un informe en derecho, pero también con muchas buenas prácticas y caminos a seguir en conjunto con capacitaciones para que la empresa en el fondo pueda mejorar todo lo que haya sido identificado a raíz del instrumento. Y por último, también contarles que lo nuevo que tenemos este año también es un instrumento sobre acoso laboral y violencia en el trabajo. Como les decía, tenemos la nueva ley CARIM, el convenio 190 de la OIT, y bueno, y también la norma 461 de la CMF, que exige ahora entregar cierta información en términos de las denuncias de acoso, de las políticas. Y nosotros, viendo todos los requerimientos y todo lo que se necesita, creamos esta herramienta que también permite hacer una evaluación de cómo está la organización, y que en base a ese diagnóstico generar programas de capacitación, ver en el fondo dónde tienen que seguir, dónde están los espacios para avanzar en términos del marco legal y qué cosas pueden ir por sobre eso. Y finalmente dejarle con ideas finales de cosas importantes que me parece, o que yo creo que me gustaría que se quedaran en su cabeza. Primero, hablar de la importancia de los indicadores. Nosotros acá trabajamos mucho en los indicadores y creo que esto también tiene que ser un reflejo de lo que tienen que hacer las empresas. Hay que medir, medir y volver a medir. Siempre partir con un diagnóstico de saber cómo está la empresa, compararse con su industria. Y siempre tenemos que ir midiendo para ver si los planes que estamos haciendo van en la línea correcta. Y lo mismo, el punto 2, compararse con su industria. Lo que les decía antes, las realidades son distintas y tenemos que también saber dónde estamos parados, dónde queremos llegar. Y tercero, no esperar las políticas públicas. Y esto lo digo con conocimiento. Yo fui
gran parte de mi carrera ha sido funcionaria, fui funcionaria pública, y muchas veces la política pública toma más tiempo. Y creo que las empresas sí pueden desafiar y hacer cosas que vayan más allá de lo que exige la ley. Y aquí hablamos, por ejemplo, de más medidas de adaptabilidad o entregar un postnatal masculino, distintas cosas que vayan más allá y que no esperar que te lo tengan que exigir para poder entregarlo a las personas de la organización. Y dejarlos con esta cifra, el Global Gender Gap de este año, perdón, del año pasado, mostró que al ritmo actual, a nivel mundial, se necesitarían 131 años para cerrar las brechas de género en el mundo. Si vemos el progreso es súper lento. Y si queremos en el fondo acelerar esto, necesitamos una verdadera convicción y un compromiso desde parte de las personas y de las organizaciones. Eh, y decirles que yo creo que hay argumentos económicos, sociales, políticos, de eficiencia y muy importante a veces y también de justicia, de por qué corresponde avanzar en estos temas. Pero para mí es principalmente, aparte de todo esto, porque yo creo firmemente que los talentos están distribuidos de igual forma en la población. Entonces no me hace sentido de no aprovechar el talento de ese 50% de las personas que muchas veces hoy no están teniendo las mismas oportunidades para aprovechar esos talentos. Entonces mi invitación es hoy a que no dejemos talento sobre la mesa y podamos avanzar en este tema. Y nada, les dejo la página web de Chile Mujeres y mi correo y quedo para cualquier duda. Y bueno, ahora también tenemos un espacio para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Por favor. Es María José, en virtud del tiempo, voy a hacerte una pregunta cortita. Primero, agradecer la disposición para mostrarnos las estadísticas y los números que manejan ustedes en relación a la participación femenina al día de hoy. Tengo hay algo que a mí me llama la atención, es que la participación femenina en el quintil más alto demuestra un 76,6% de participación. Sin embargo, en los quintiles más bajos es el menos del 30% de participación femenina. ¿Qué recomiendan ustedes en torno a eso para poder trabajar e impulsar el crecimiento y el fomento de la participación de la mujer, ya sea en nuestra industria o cualquier otra, por supuesto? Sí, lo que tú dices es algo que nosotros hemos estado viendo y trabajando últimamente. De hecho, publicamos este lunes recién un estudio como separando los temas en el fondo los indicadores laborales según la situación de pobreza y en el fondo el nivel socioeconómico de las personas. Y por ejemplo, vemos que las mujeres en situación de pobreza por ingresos tienen un 34% de tasa de desempleo versus las otras que en el fondo estamos hablando de un 8%. Entonces sí, creo que es muy importante el punto que tú dices, que a veces tratamos de tomar a los grupos como en su totalidad, o sea, buscar políticas públicas o políticas empresariales como para las mujeres o para los hombres. Creo que es muy importante enfocarse en ver también las necesidades que pueden tener grupos de acuerdo a la situación en que se encuentran. Y ahí nosotros hemos trabajado bastantes cruces como para tener recomendaciones, son muchas, pero decirte que las principales que vemos es que también hay mucha informalidad en el caso de las mujeres, y bueno, y hombres, pero las mujeres es más, el caso de las mujeres de los primeros quintiles, eh, y informalidad incluso cuando están bajo, en el fondo, en una organización, en una empresa. No solo uno se imagina la informalidad como el emprendedor informal, pero también hay informalidad en empresas. Y esto se debe también a que hay muchos costos asociados a esas contrataciones de mujeres. Y nosotros hemos visto que principalmente el costo asociado a la maternidad, el pago de las licencias, y principalmente hoy el tema de la sala cuna. Cuando tienes que, las organizaciones, solo cuando tienen más de 20 mujeres, tienen que proveer sala cuna. Esa mujer número 20 es una consideración muy importante cuando estamos hablando de una pyme, porque te aumenta los costos para todas las mujeres. Entonces, creo que hay ciertos costos desde el punto de vista y atribuciones que se le están dando a las mujeres que aumentan sus costos de contratación y por eso se vuelven hay menos incentivos a la hora de contratarlas. Y te diría que nosotros hemos sido las organizaciones que hemos sido más activas en apoyar los cambios desde el punto de vista de la legislación, por ejemplo, de esa laguna, de acabar con esas discriminaciones y entender que también desde el punto de vista de la legislación los hijos no solo pueden ser atribuidos y el costo de la maternidad a las mujeres, sino que también a hombres, a los hombres. Muchas gracias. Bien, agradecemos a María José Díaz, gerente general de la Fundación Chile Mujeres, por su exposición. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para ella. Muchas gracias por la invitación.
Bien, a continuación tenemos la exposición de Directemar, del Departamento de Asuntos Públicos Internacionales, Convenio de Formación